al video tutorial número 19 del curso de Java, en el que terminamos el bloque dedicado a modificadores, paquetes e interfaces, y lo hacemos viendo las interfaces. Término que, para empezar, no debemos confundir con las interfaces, las interfaces, como quieras llamarle, de usuarios. Interfaces de usuario que en Java se crean especialmente a través de Swing y que veremos muy pronto. Pero de momento hablamos de interfaces. Y cuando hablamos de una interface, de una interfaz en Java, podemos considerarlo como la respuesta que Java da a los problemas que plantea no contar con un sistema de herencia múltiple como el que tienen otros lenguajes de programación orientados a objetos, como puede ser el ejemplo de C++. Las interfaces tienen similitudes con los métodos y las clases abstractas que hemos visto hace poco. Lo mismo que métodos y clases abstractas, lo que hacen las interfaces es proveer plantillas de comportamientos que se espera que después, posteriormente, otras clases puedan implementar. La razón fundamental de su existencia es la de complementar el sistema de herencia simple que usa Java en programación orientada a objetos, como decíamos, distinto del sistema de herencia múltiple de otros lenguajes de programación. Como ya vimos en su momento, en Java una subclase solo puede tener una superclase. Solamente puede heredar de otra clase, no puede heredar de varias clases a la vez, que sería lo que denominamos herencia múltiple y que es lo que permiten otros lenguajes de programación. Los lenguajes de programación orientada a objetos que incluyen este concepto de herencia múltiple solucionan ese problema dejando que una clase herede de más de una superclase. Adquieren, por tanto, comportamientos y atributos de todas sus superclases y no solo de una, como ocurre en Java. Esto, que de entrada puede parecer una ventaja, tiene ventajas, pero tiene el grave inconveniente de que convierte el lenguaje de programación en muy complejo. Temas como pueden ser los modos de invocar a métodos o las formas en que se organiza la jerarquía de clases se hacen mucho más complicados con la herencia múltiple y más abiertos también a confusiones y ambigüedades. Y como uno de los objetivos de Java fue desde sus inicios ser simple, la herencia múltiple fue rechazada en favor de la herencia única o herencia simple. Pero al utilizar este tipo de herencia simple, necesita encontrar una alternativa a las funcionalidades que aporta la herencia múltiple. Pues esto es lo que explica la existencia de las interfaces, de las interfaces en Java. Una vez que tenemos claro esto, podemos intentar una primera definición de lo que son las interfaces en Java. Y son una colección de comportamientos abstractos que pueden ser adoptados por cualquier clase sin ser heredados de una superclase. Así que cualquier clase puede acceder y utilizar una o varias interfaces, como vemos ahora, sin necesidad de ser una subclase de esas interfaces. Estas interfaces solo contienen dos cosas: definición de métodos abstractos. Ya sabemos lo que son los métodos abstractos, pues el tipo de métodos que vamos a encontrar en las interfaces siempre van a ser métodos abstractos. Y constantes. La otra cosa que puede haber dentro de una interface son constantes. Métodos abstractos y constantes, por lo tanto, son lo que forman las interfaces. No hay variables de instancia y no hay implementaciones de métodos, que ya vimos en su momento, que es lo que no tienen los métodos abstractos. No se implementan. Eso se deja posteriormente para que lo haga la clase que implemente el método, que use el método. Como con las clases, hay muchas interfaces ya creadas que se encuentran dentro de la librería de clases de Java y utilizaremos varias de ellas, y desde luego también podemos crear nuestras propias interfaces.
interfaces. Más adelante usaremos y veremos también cómo crear interfaces. De momento, recuerda de lo que llevamos visto como fundamental, que la interface es la solución a los problemas que le plantea a Java no contar con un sistema de herencias múltiples. Porque a pesar de que desde luego también existen diferencias, son muchas las similitudes que hay entre las clases y las interfaces. Tienen muchas cosas en común. Tanto las clases como las interfaces son declaradas en archivos fuente. Las dos son también compiladas dentro de archivos class. Y en la mayoría de los casos una interface puede ser usada en cualquier sitio donde podamos usar clases. Podemos utilizar clases interface como un tipo de dato para una variable, como el resultado de llevar a cabo un cast, etc. Como veremos muy pronto podemos sustituir un nombre interface por un nombre clase en casi cada uno de los ejemplos que hemos estado utilizando hasta ahora. Incluso muchas veces los programadores de Java dicen class cuando realmente quieren decir class o interface. Las interfaces complementan y extienden el poder de las clases y las dos pueden ser tratadas casi como iguales. La diferencia fundamental es que una interface no puede ser instanciada. Cuando usamos new, no podemos con esto crear una instancia de una interface. Desde luego, una interface no deja de ser una clase abstracta y no se puede utilizar new con clases abstractas. Con las interfaces de entrada podemos hacer dos cosas. Podemos usarlas en nuestras clases, por lo tanto usar interfaces que ya existan, o podemos también crear nuestras propias interfaces. Vamos a empezar usando interfaces ya existentes en nuestras clases. Y para usar una interface tenemos que añadir la palabra clave implements, como en este ejemplo que vemos en pantalla. En este ejemplo de definición de una clase, JavaSwing JApplet es la superclase, como indicamos aquí utilizando extends. Pero además de una superclase, en este caso a esta clase, mediante el uso de implements, vamos a permitirle que acceda a los contenidos de una interface, en este caso una interface ya existente, que se llama Runable, y por tanto que pueda implementar los métodos que tiene esta interface. Como las interfaces, como estamos diciendo, definen solo métodos abstractos, tendremos posteriormente que implementar estos métodos en nuestra clase, la cual va a recibir mediante el uso de implements los métodos que tenga esta interface. Tendremos que usar la misma firma de método que se encuentra en la interface y otra cosa importante a recordar es que vamos a tener que implementar todos los métodos que aparezcan en esa interface. No podemos escoger y elegir alguno de los métodos que necesitamos. Si implementamos una interface, le estamos diciendo a los usuarios de nuestra clase que soportamos la interface entera y por tanto tendremos que implementar todos los métodos que contenga esa interface. Después de que tenemos una clase que ha implementado una interface, las subclases de esa clase heredan esos nuevos métodos y pueden sobreescribirlos o sobrecargarlos como cualquier otro método que tenga esa clase. Si nuestra clase hereda de una superclase que implementa una interface dada, no tenemos que incluir la palabra clave implements en nuestra definición de clase propia. Hereda esos métodos que, aunque pertenecen a una interface, han sido implementados ya por la superclase y por lo tanto se heredan como cualquier otro método. Otra de las diferencias de las interfaces con respecto a
la jerarquía de clases con herencia simple que usa Java es que podemos incluir tantas interfaces como necesitemos en nuestras clases. No está limitado a una única superclase como ocurre con la jerarquía de herencias. Una clase puede utilizar todas las interfaces que necesite. Y nuestras clases tendrán que implementar el comportamiento combinado de todas las interfaces que se incluyan. Para incluir múltiples interfaces en una clase simplemente las separamos con comas, utilizando, como decíamos hace un momento, la palabra clave implements, seguido por el número de interfaces que queramos utilizar. De nuevo, cuando implementemos varias interfaces para una única clase, pueden plantearse problemas. Fundamentalmente, ¿qué es lo que ocurre si dos interfaces diferentes que utilicemos en una clase definen un método que sea el mismo método? Recuerda que cuando ya vimos esto, el mismo método, no el mismo nombre, porque recuerda que el método es nombre y son argumentos también, es lo que denominamos la firma. Pues en esa situación pueden darse tres posibles situaciones y vemos también cuáles son las soluciones. La primera situación es que el método en cada una de las interfaces donde aparece tenga una firma idéntica, por tanto que sea idéntico tanto el nombre como el número y tipo de argumentos que se le pasa. Si es así, lo único que tenemos que hacer es implementar un único método en nuestra clase y esa definición va a satisfacer a las dos interfaces. Recuerda que esto se debe a que si implementamos una interface estamos obligados a implementar todos los métodos que incluye la interface. Pues en este caso, si dos interfaces tienen dos métodos idénticos, con implementarlo una vez, las dos interfaces considerarán que se ha cumplido, porque si implementamos una interface y no implementamos todos los métodos de esa interface, tendríamos un error de compilación. Es necesario hacerlo como dijimos. La segunda posibilidad es que los métodos tengan el mismo nombre pero tengan una lista diferente de argumentos. En este caso es un simple caso de sobrecarga de método que ya vimos también en su momento sin más problemas. Tenemos que implementar ambas firmas de método y cada definición con sus propios argumentos satisface la respectiva definición de su interface. El problema se plantea si los dos métodos tienen el mismo nombre, tienen la misma lista de argumentos, pero lo que tienen distinto es el tipo de retorno. Si es así, no podemos crear un método que satisfaga a ambas interfaces. Recuerda que la sobrecarga de métodos es desencadenada por la lista de los parámetros, no por el tipo de retorno, como ya dijimos. En este caso, si intentamos compilar una clase que implemente ambas interfaces, vamos a tener un mensaje de error de compilación. Así que llegados a este problema, lo que tiene que plantearse es que las interfaces tienen un error de diseño y que es necesario reexaminarlas, rehacerlas. No queda otra solución. A medida que trabajemos con las interfaces veremos que están íntimamente ligadas a las clases y recuerda que casi en cualquier sitio, prácticamente en cualquier sitio en que podamos usar una clase, podemos también usar una interface. Por ejemplo, podemos usar una variable que sea de tipo interface. Veremos en un momento una variable y por lo tanto también un argumento que sea de tipo interface. Veremos en un momento por qué esto es importante. Porque cuando una variable es declarada para ser de tipo interface, lo único que estamos diciendo es que el objeto que vaya a ser, que contenga esa variable, haya implementado esa interface.
Esto es importante porque al poder declarar una variable, al poder declarar el tipo de un argumento en un método como de interface, nos permite poder hacerlo antes de saber, sin tener necesidad de saber cuáles van a ser posteriormente las clases que van a implementar esa interface. Veremos en un momento cómo se puede llevar a cabo posteriormente la conversión de ese tipo de variable interface a el tipo del objeto en concreto que lo use. Una vez que debemos tener claro lo básico de cómo usar interface, el siguiente paso es definir nuestras propias interfaces, cómo podemos crear y cómo podemos extender interfaces. De nuevo, como con el uso, las interfaces se ven muy parecidas a las clases cuando las definimos, las declaramos de modo muy parecido y también pueden estar ordenadas dentro de jerarquías, pero tenemos que seguir también ciertas reglas específicas al declarar interfaces. Para declarar una interface la declaramos así como vemos aquí y vemos como efectivamente se trata de lo mismo que una definición de clase, con la palabra interface reemplazando a la palabra class. Dentro de la definición de la interface vamos a tener métodos y variables. Pero ahí es donde se encuentran esas reglas específicas para aplicar en las interfaces. Las interfaces van a declarar métodos, pero esos métodos que se encuentren dentro de una interface tienen que ser siempre métodos public y abstract. Y esto podemos bien declararlo explícitamente, podemos utilizar esas palabras claves al definir el método, o si no, se convertirá en public y abstract de modo automático. No podemos declarar un método dentro de una interface que sea o private o protect. Por tanto, aquí lo vemos en dos ejemplos. Este ejemplo, como vemos aquí, declaramos como public y abstract un método, pero del mismo modo este otro método que hay aquí no lo declaramos public y abstract, pero efectivamente va a ser también public y abstract porque tiene que serlo al estar dentro de una interface. Observa también como, al igual que ocurría con los métodos abstractos en las clases, los métodos dentro de las interfaces no tienen cuerpos. Una interface consiste solo en la firma del método, no incluye la implementación. Además de métodos, las interfaces también pueden tener variables o algo parecido, porque esas variables tienen que ser siempre declaradas como public, static y final. Eso significa que las convertimos en constantes. Por eso decíamos al principio que las interfaces iban a contener métodos abstractos y constantes, porque si una variable la hacemos public, static y final, como ya sabemos también, se trata de una constante. Y como ocurría con los métodos, podemos también explícitamente definir una variable que sea public, static y final, o es implícitamente definida como tal si no usamos esas palabras clave, esos modificadores. Aquí vemos también el ejemplo en la definición de dos variables, una a la que usamos los modificadores y es public, static, final, y otra en la que no usamos los modificadores pero que se convierte también en public, static y final, por lo que estamos diciendo. Las interfaces también pueden ser públicas o pueden tener la protección de paquete, como ocurre con las clases. Ten en cuenta, sin embargo, que si las interfaces no llevan el modificador public, no se convierten automáticamente sus métodos a public y abstract, como decimos que pasa en estos casos. Siguiendo con las similitudes entre clases e interfaces, las interfaces también pueden pertenecer a un paquete. Las interfaces también pueden importar otras interfaces y clases de otros paquetes, del mismo modo que pueden las clases.
Las interfaces junto con los paquetes puede que sean las dos cosas más específicamente de Java que lo diferencia de otros lenguajes de programación de lo que hemos visto hasta ahora. Por eso es muy probable que cuando se empiece a trabajar con ellas, con las interfaces en este caso, nos encontremos con problemas que a veces no son fáciles de solucionar. Uno de los problemas fundamentales que se plantea al trabajar con interface es el modo de definir el tipo de argumentos para los métodos. Imaginémonos que dentro de una interface queremos crear un método al que queremos pasarle algún argumento. Sin embargo, no sabemos de entrada cuáles son las clases que van a usar ese método, porque ya dijimos que cualquier clase puede usar una interface pública. La respuesta a este dilema descansa en el hecho de que podemos usar un nombre de interface en cualquier lugar donde podemos usar un nombre de clase, como ya dijimos antes. Por tanto, por definición, los argumentos de los métodos de una interface van a ser siempre de tipo interface. Con ello creamos argumentos genéricos que aplicamos a cualquier clase que pueda usar esa interface posteriormente. Consideremos, por ejemplo, una interface a la que llamamos rastreable, y dentro de ella vamos a definir un método al que necesitamos pasarle como argumento un objeto, que es el objeto que se quiere rastrear. Aquí vemos el método iniciar rastreo, al cual le tenemos que pasar como argumento el objeto que queremos rastrear. ¿De qué tipo hacemos este objeto? Pues como vemos aquí, lo hacemos del tipo interface. De este modo lo preparamos para que sirva para cualquier objeto que implemente la interface rastreable en lugar de ser de una clase particular o de sus subclases. Así que declarando el argumento como simplemente rastreable en la interface, tenemos solucionado el problema de no saber qué clases van a usar posteriormente esta interface. Lo que tendremos que hacer posteriormente cuando implementemos este método en cualquier clase es tomar el argumento genérico rastreable que hemos creado aquí y hacerle un cast para convertirlo al objeto apropiado, que es aquí lo que hacemos, como vemos, en el momento en el que implementemos este método dentro de una clase que va a utilizar esta interface. Hacemos un cast y lo convertimos en un argumento, una variable del tipo del objeto que lo está usando, en este caso radar. De este modo ya podremos implementar este método en cualquier clase que vaya a utilizar la interface, en este caso la interface rastreable, y tendremos un objeto de la clase que implementa esa interface sin más gracias al uso del cast, la conversión entre tipos, en este caso de argumentos de variables. Y por último, dentro de esta parte teórica dedicada a las interfaces, decir que como podemos hacer igual que con las clases, también podemos organizar las interfaces en una jerarquía. Por tanto, una interfaz puede heredar de otra interfaz. Podemos extender las interfaces. Y cuando una interface hereda de otra interfaz, esa que podemos, aunque no sea un término demasiado preciso, pero que para entender a lo que nos referimos, esa subinterface adquiere todas las definiciones de método y las constantes que tenga su superinterface de la cual hereda. Y para extender una interface usamos la palabra clave extends, exactamente igual que hacemos en las definiciones de clase. Es la misma palabra clave. Aquí, como vemos, una interface de nombre rastreo preciso se convierte en subinterface, por decirlo así, de la interface rastreable y por lo tanto va a heredar todos los métodos y las constantes que tenga esta interface rastreable. Hay que precisar, sin embargo, varias cosas importantes que van a diferenciar esta jerarquía de interfaces con respecto a la jerarquía de clases que ya vimos. La primera es que la jerarquía de interface no tiene un equivalente a la clase object.
No hay una superinterface raíz, igual que existe esta superclase raíz de la cual descienden todas las demás subclases. Todas las demás clases siempre tienen que ser subclases de Object. En las interfaces no existe esa superclase, superinterface que está primera en la raíz de toda esta jerarquía. Por tanto, las interfaces pueden existir bien de un modo totalmente independiente, sin relacionarse con ninguna otra interface, o bien pueden heredar de otra interface. Serían las dos posibilidades. También otra cosa importante a tener en cuenta es que, a diferencia de lo que ocurre con la jerarquía de clases, la jerarquía de interfaces puede tener herencia múltiple. Por tanto, una interface puede extender, puede heredar de tantas interfaces como le sea necesario. Lo que tendremos que hacer es separar por comas, después de la palabra clave extends, todas las interfaces de las que queremos que herede. Y esa interface lo que va a hacer es contener una combinación de todos los métodos y todas las constantes de sus padres. Métodos que, como ya sabemos, son métodos abstractos. Al igual que ocurre con las clases que van a utilizar varias interfaces, también la interface que extiende varias interfaces puede producirse un conflicto entre nombres de métodos. Si es así, las normas son exactamente las mismas que vimos hace un momento cuando hablamos de las clases. El problema se plantea si dos métodos en dos interfaces distintas son iguales en todo menos en el tipo de retorno. Eso recuerda que no puede ser, es un error de diseño y provocaría un error de compilación. Terminamos con esto la parte teórica dedicada en esta última parte del curso, fundamentalmente a modificadores, paquetes e interface. Vamos a llevar a cabo ahora en este video tutorial una práctica en la que vamos a crear una aplicación que utilice la mayor parte de las funcionalidades de las que hemos estado hablando. Con esto terminaremos esta primera aproximación a la programación orientada a objetos, que desde luego va a seguir estando presente durante todo el curso, pero a partir del próximo video tutorial entramos en un nuevo bloque que va a ser eminentemente práctico, en el que vamos a utilizar todo lo aprendido hasta ahora en el curso para ir creando aplicaciones. Ya veremos en el próximo video tutorial, empezaremos por crear interface de usuario, que recuerda que no tiene nada que ver con estas interfaces de las que estamos hablando ahora, sino que son el modo en el cual un usuario puede interactuar con una aplicación. Pero antes, como parte final de este video tutorial y del conjunto del bloque dedicado a paquetes, interfaces y modificadores, vamos a crear una aplicación a la que vamos a llamar, por ejemplo, escaparate online, en la que vamos a usar controles de acceso, interfaces y encapsulación. Con esta aplicación lo que haremos es manejar los artículos de un escaparate online y llevando a cabo determinadas tareas con estos artículos. Vamos, por un lado, calcular el precio que tenga cada artículo, que va a depender de la cantidad que haya en stock, del número de unidades de cada artículo. Variará su precio según haya más o menos en el stock. Y lo que hará también será ordenar los artículos por su precio. Esta aplicación escaparate va a consistir en dos clases. Vamos a organizarla a partir de dos clases, una llamada escaparate y otra artículos, y estas clases estarán organizadas en un paquete al que vamos a llamar con Illasaron para tienda. Por tanto, la primera tarea será definir una estructura de directorios en nuestro sistema donde las clases de este paquete estarán almacenadas. Vamos a hacer esto desde cero. Para ello vamos a empezar creando un nuevo proyecto para que no haya confusiones con respecto a otras cosas con las que hemos trabajado antes. En el proyecto vamos a poner que sea una aplicación Java. Vamos a darle como nombre, por ejemplo, mi tienda.
Aquí ya vemos la localización, como NetBeans va a ir dándonos una localización por defecto que en cualquier momento podemos modificar pulsando sobre Browse. En este caso estamos de acuerdo, nos vale. Vamos a quitar que no cree la clase main ni configurarlo como proyecto principal, lo dejamos así y pulsamos Finish para que se cree el proyecto de momento vacío. Aquí lo tenemos ya con la estructura que nos crea los distintos directorios, que crea ya directamente NetBeans. A continuación vamos a crear el archivo para nuestra aplicación. Vamos a crear, por ejemplo, el archivo Java, un archivo Java vacío, como ya hicimos en tantas otras ocasiones, y vamos a llamarle, por ejemplo, regalos. De nuevo aquí tenemos la ruta donde nos lo va a guardar. Lo guarda directamente en src, nos lo va a guardar en el paquete por defecto. Nos vale, también podríamos crear un paquete para guardarlo, pero ya recuerda cómo podemos también tener la aplicación en el paquete por defecto. En este caso nos vale, así que pulsamos sobre terminar. Pero ahora esta aplicación va a utilizar las clases que sí que vamos a guardar dentro de un paquete. Así que vamos a ver cómo crear un paquete específico desde NetBeans y cómo incluir clases en él y cómo crear la estructura de directorios, y como vamos a ver ya nos la crea directamente NetBeans. Así que para empezar, dentro de nuestro proyecto en paquetes fuente pulsamos con el botón derecho y nuevo paquete Java. Y aquí vamos a definir ese paquete donde vamos a guardar las clases y vamos a hacerlo siguiendo las convenciones de SAN de las que ya hablamos. Vamos a llamarle con y ya Sharon y vamos a llamarle, por ejemplo, para tienda. Observa como de nuevo aquí va apareciendo la ruta donde va a guardar, donde va a crear el directorio, que como vemos va a crear dentro de src con Yasaron y para tienda, y es aquí en el directorio para tienda donde irá guardando las clases que hagamos que formen parte de este paquete con el nombre que aquí vemos en minúsculas, como ya sabemos tiene que ir. Pulsamos en Finish y como vemos ya nos ha creado el paquete con Yasaron para tienda. Una vez que ya tenemos el paquete y los directorios que nos ha creado NetBeans para guardarlo, podemos ya crear las clases. Clases que se tienen que guardar aquí, podríamos hacer de distintos modos, pero de nuevo el más sencillo, pulsando con el botón derecho, nuevo, clase Java, y para empezar aquí en clase Java vamos a darle un nombre y a este primero vamos a llamarle artículos. Va dentro del proyecto en el que lo tenemos, dentro de la localización en los paquetes fuente, y ya observa como aquí dentro del paquete ya nos indica el paquete en el que va a guardar. Y aquí de nuevo tenemos la ruta donde se va a localizar el archivo. Pulsamos en Finish y aquí como vemos nos crea la estructura. Vamos de momento borrarla, aunque en parte nos podría valer, pero vamos a hacerlo desde cero para que no haya problemas. Esta clase de artículos va a ser una de las clases de soporte para el escaparate y en ella va a representar los productos vendidos en el almacén online. Va a contar con varias variables de instancia privadas en las que vamos a poder guardar un código para el producto, nombre, número de artículos en stock, que será la cantidad, y los precios de venta, que va a haber una diferencia entre el precio de venta y otro, el precio al por menor, al que vamos a llamarle detalle. Pero antes de nada, como sabemos, queremos que forme parte del paquete con Yasaron para tienda, así que recuerda, lo primero que tenemos que poner en el código es package y la ruta a ese paquete del que va a formar parte. Igual que sabemos que la siguiente declaración que tenemos que poner después de haber indicado el paquete al que va a pertenecer la clase es importar
otras clases que que vayan a ser utilizadas por esta clase. En este caso vamos a importar Java Util. Vamos a importar todas las clases que forman parte de este paquete. A continuación vamos a crear la clase artículos que va a implementar una interface que se llama comparable y que va a servirnos para poder ordenar los objetos de una clase. Vamos a escribirlo. De momento vamos a ver cómo aparece un error. Aunque la clase está bien escrita, intenta un poco, a partir de lo que ya hemos visto ahora, por qué razón crees que aparece este error. Aunque de nuevo recuerda la tremenda ventaja de utilizar un ID como NetBeans, porque rápidamente poniéndolo encima o poniéndolo aquí va a aparecer la información que ves en esa etiqueta, donde en gran medida nos dice ya qué es lo que ocurre. Observa como ahí dice que artículos no es abstracto, no es una clase abstracta, y no sobrescribe un método abstracto compare_to. Yo creo que tienes que tener ya claro lo que ocurre. Antes de decir que esta interface comparable es una interface ya existente que forma parte de la librería de Java. Cuando tengas alguna duda sobre esto, de modo muy sencillo, aquí por ejemplo poniendo interface comparable Java en Google, incluso poniendo interface comparable, imagino que ya aparecería a la primera. Aquí tenemos la definición de esta interface. Lo que nos interesa hasta ahora, observa cómo se trata de una interface que solo cuenta con un método, el método compareTo. Ya dijimos que una de las cosas que va a hacer esta aplicación es ordenar los precios en orden descendente, y por lo tanto vamos a utilizar esta interface que contiene un método compareTo que nos permite llevar a cabo estas comparaciones. Pero de nuevo la pregunta, ¿por qué da el error cuando ahora implementamos una interface que, como vemos, ya existe, la interface comparable? Ya dijimos que una clase puede implementar el número de interface que queramos. ¿Por qué da entonces ese error? Pues seguro que lo recuerdas, dijimos hace un momento que cuando una clase implemente a una interface, obligatoriamente tiene que implementar todos los métodos de esa interface. Por tanto, aquí el error que nos dice es que la clase artículos va a utilizar la interface comparable, pero sin embargo no tiene implementado en este caso el único método, pero si fueran más métodos, el método de los métodos que tenga esta interface. Por eso nos da error en el momento en el que implementemos ese método compareTo dentro de la clase. Veremos cómo el error desaparece. Pero antes vamos a definir las variables que dijimos que íbamos a utilizar en esta clase. Aquí las vemos: ID, nombre, detalle, cantidad y precio. Como vemos, todas ellas son declaradas como privadas, y por lo tanto ninguna otra clase va a poder configurar o recuperar sus valores. De nuevo, también ya tienes que recordar cómo podemos hacer entonces para poder acceder a estas variables aunque sean privadas. De nuevo, seguro que lo recuerdas, va a ser mediante el uso de métodos accessor o accesores que crearemos en un momento. Métodos accessor muy sencillos, ya sabemos porque lo hemos visto el modo en el que funcionan, y aquí, como vemos, vamos a crear métodos get para cada una de las variables que aquí tenemos. Las variables privadas, los métodos accessor públicos. Simplemente lo que hacemos en cada uno de ellos es usar el return ID para que nos devuelva el valor que tiene cada variable en cada momento. Y seguimos también la convención, aunque esto no es obligatorio, pero se aconseja utilizarlo con estos métodos accessor, en este caso get seguido por el nombre de la variable capitalizada con la primera letra en mayúscula. Get ID, get nombre, get detalle, las demás. Con estos métodos accessor simples ya contamos con un sistema para que otros programas puedan recuperar los valores de esas variables. No creamos el método set,
que ya sabemos también dentro de los accesos que sería para poder modificar. Eso lo vamos a configurar también en un momento dentro del método constructor para esta clase. Será donde se pueda configurar el valor de las variables. Pero antes de crear ese constructor vamos a implementar el método compareTo, que es el método que tiene la interface comparable. En la información, en la documentación que vimos hace un momento, podemos en cualquier momento pues, acceder para entender qué es lo que hace este método compareTo, que es el único método con el que cuenta esta interface. Podemos ver en la información del método donde nos indica que lo que hace este método es comparar dos objetos de una clase, el objeto actual desde el que se está utilizando y otro objeto que se le pasa como un argumento al método, y el valor del retorno es el que va a definir el orden natural en el que hay que colocar el objeto. Lo indica aquí, o lo pone también aquí debajo. Puede devolver un valor positivo, un 1 positivo, un 1 negativo o 0. Si el objeto actual que estamos comparando tiene que ser colocado por encima del objeto que se le pasa como argumento, entonces devuelve -1. Si hay que colocarlo debajo, devuelve 1, y si los dos objetos son iguales, devuelve 0. Son los tres posibles retornos que tiene el uso de este método, que se adapta por tanto a lo que queremos hacer para poder ordenar dentro de nuestro catálogo de precios los precios de los distintos artículos. Así que implementamos ese método compareTo. Aquí, como vemos, tenemos la firma del método, y ahora lo que vamos a tener que hacer es implementarlo dentro de nuestra clase. De momento, como no está implementado, ahora aparece aquí el error, pero observa cómo ya ha desaparecido el error en el implement comparable, porque ya aquí aparece el método, aunque ahora hay que implementarlo. Y ahora, dentro de la implementación del método, lo primero que vamos a hacer es el casting, porque recuerda, lo veíamos también hace un momento en el método de la interface. Hay que pasarle un argumento, y el argumento de tipo interface ahora lo convertimos a un objeto, que es lo que hacemos justo en esta línea. Como vemos aquí, hacemos un casting a el argumento que se le pase para que sea el objeto a comparar, que en este caso es un objeto de la clase artículos, desde luego. Luego simplemente es entender la lógica de lo que estamos haciendo. Queremos comparar dos objetos, uno que es el que le estamos pasando y que por lo tanto es el que tenemos guardado aquí en la variable temp, y otro es el propio objeto desde el cual estamos llevando a cabo, o vamos a en cada momento llevar a cabo la comparación, aquí, que ya sabemos que en este caso nos tenemos que referir a él como des. Así que por lo tanto podemos mediante un condicional llevar a cabo esa comparación, que es la que nos va a permitir ordenar todos los artículos por el precio. Aquí, como vemos, estamos utilizando la variable precio para llevar a cabo la comparación entre desprecio y tenprecio. Si desprecio es menor de tenprecio, devuelve 1. Recuerda que es lo que hace comparable: 1 menos 1, 0. Si es mayor, -1. Y si no, retar 0, que sería la otra opción, que sería que fueran iguales. Recuerda que de momento estamos creando las clases de soporte. Posteriormente, mediante el uso de este método, es el que nos va a permitir ordenar los artículos por precio del mayor al menor. Cuando creemos la otra clase de apoyo, será donde le pasemos una lista enlazada, que es la que va a llevar a cabo la comparación de los artículos para ordenarlos por precio. Pero antes vamos a terminar con esta primera clase artículos creando el constructor, por lo tanto creando el método artículos, que es el que nos va a permitir configurar los valores de las variables. Vamos, para empezar, a poner la firma de el constructor artículos. Aquí lo vemos, y como podemos ver, vamos a ampliar un poco para que se vea bien.
Este constructor, como vemos, toma 4 objetos string como argumentos y los usa para configurar las variables instancia de id, nombre, detalle y cantidad. Veremos también ahora en un momento, cuando implementemos el constructor, cómo estas dos últimas, detalle y cantidad, van a tener que ser convertidas de string a valores numéricos, usando para ello los métodos de clase que ya conocemos, en este caso, dependiendo del tipo que tienen, double e integer. ¿Qué es lo que hacemos en esta primera parte del constructor? Hacemos igual a los valores que tenga id y nombre, y en detalle y cantidad, como vemos, utilizamos los métodos parseDouble de la clase double y parseInt de la clase integer para convertir de string a un double y un integer como necesitamos, y ya sabemos porque lo hemos visto en el curso. Y el resto de las declaraciones en el constructor es donde vamos a determinar el precio que va a tener el artículo. Recuerda que dijimos que lo que queremos es que el precio varíe según la cantidad de productos. Para ello vamos a usar un condicional, lo escribimos, aquí lo vemos. Si la cantidad es mayor de 400, entonces el precio va a determinarse por el precio del detalle multiplicado por el 50%. Si es de 200, el 60%, y si es igual al detalle, el 70%. Y aquí lo que hacemos es utilizar matfloor para reducir el número de decimales, que como máximo pueda tener 2 decimales, para que no aparezcan números que podrían dar perfectamente en estas operaciones con 10, 12 o 14 decimales. Así como máximo va a tener 2. En fin, aquí como vemos es un condicional en el que simplemente se va a determinar el precio que va a tener el producto dependiendo de la cantidad. Pues con esto tenemos nuestra primera clase de soporte, que se encuentra dentro del paquete con Eyasarón para tienda, finalizada, y podemos ya elaborar la otra clase de soporte que dijimos que le íbamos a llamar, por ejemplo, escaparate. Así que después de haber guardado esta primera clase, repetimos el proceso de antes sobre el paquete con Eyasarón para tienda, botón derecho, nueva clase Java, y vamos a darle, como decíamos, como nombre escaparate. Las rutas están ya, tanto el proyecto, la localización como el paquete, y la ruta al archivo como queremos que aparezca, así que simplemente con esto, finish, de nuevo nos aparece esa estructura que nos podría valer de entrada, pero bueno, vamos simplemente a borrarla y empezar de cero. Aquí como vemos aparece el package, que ya tiene que ser. Y en fin, lo de los comentarios también es una muy buena costumbre, un muy buen hábito a la hora de programar. Lo que pasa es que en los videotutoriales, donde muchas veces es importante que se vea la mayor parte de pantalla posible, poniendo muchos comentarios hace que no se pueda ver todo el código. Es la razón por la que no suelo utilizarlos, aunque es muy importante siempre comentar muy en profundidad y en detalle todo el código que vayamos escribiendo, para nosotros y para cualquier otra persona que posteriormente pueda verlo. Es algo que ya comentamos también en muchas ocasiones. A continuación vamos a importar el paquete Java Util que necesitamos y creamos nuestra clase escaparate, que vamos a hacer pública. Esta segunda clase del paquete que estamos creando la vamos a usar para manejar una colección de productos que se encuentran en un almacén online. Cada producto va a ser un objeto de la clase artículos que creamos antes, y ahora lo que tenemos que hacer es algún sitio donde almacenarlos. Vamos a almacenarlos en una variable instancia que dentro de ella podría contenerse un array, pero en este caso vamos a utilizar lo que se llama una lista enlazada, un linked list, para lo cual contamos con una clase ya en Java que forma parte del paquete Java Util, por eso lo importamos. Aquí tenemos la documentación de esta clase, linked list, que forma parte del paquete Java Util, y como vemos también nos explica aquí, es una implementación de la interface list.
A estas alturas creo que ya tiene que ir quedando claro cuál es la estructura a partir de la cual trabaja Java, que es clave para posteriormente poder entender cuando analicemos o cuando estemos creando nuestro propio código. Esta clase, como vemos, provee métodos que nos van a permitir crear una lista, añadir elementos a esa lista, eliminar elementos de esa lista y trabajar, por tanto, con lo que necesitamos en este momento para la lista de artículos que queremos crear. Así que vamos a empezar por instanciar un objeto de la clase LinkedIn que vamos a guardar en una variable privada llamada catálogo. Accederemos a la variable donde va a estar guardada esta lista de artículos mediante métodos que ahora desarrollamos. El primer método que vamos a crear, un método al que vamos a llamar addArtículo, que es el que nos va a permitir añadir artículos, y como vemos le pasamos 4 parámetros: ID, nombre, precio y cantidad. Y ahora en la implementación de este método lo primero que hacemos es crear un objeto de la clase artículos pasándole los parámetros correspondientes que aquí indicamos. Con el uso, vamos a llamarle por ejemplo artículos art, y creamos con el uso de new un nuevo objeto de la clase artículos. Objeto que ahora lo que tenemos es que añadir a la lista enlazada, linked list, y para eso usamos un método con el que cuenta esta clase linked list, que es el método add. Así que para añadirlo, simplemente con la sintaxis de punto, el nombre donde tenemos guardado en la variable el objeto de la clase, punto, el método add que queremos utilizar, y como argumento el objeto que queremos añadir, que es art, como aquí vemos. Y ahora vamos a desarrollar otros dos métodos que nos van a permitir trabajar con la información que tenemos almacenada dentro de esa lista enlazada. Uno al que vamos a llamar getArtículo, que aquí vemos, y que, igual que pasa con los arrays, estas listas enlazadas, los linked lists, se puede acceder a ellas a través de un índice del index, que es justo lo que hacemos aquí, como vemos, utilizando otro nuevo método de la clase LinkedIn, que es el método get, pasándole como parámetro el index que queremos recuperar. Y el otro también muy sencillo método al que vamos a llamar getSize, que de nuevo va a utilizar un método de la clase LinkedIn, en este caso el método size, que nos va a permitir saber cuáles son la cantidad de artículos que hay dentro de esa lista enlazada. Lo vemos muy sencillo, simplemente indicando con este método que nos devuelva el resultado de llamar al método size de LinkedIn list. Y por último vamos a crear el método sort, vamos a llamarla así porque también es la palabra que se suele usar, que es el que nos va a permitir aprovecharnos de la implementación de la interface comparable que hemos hecho en la clase artículos, como tienes que recordar, con el método compareTo del que hablábamos. Pues ahora, dentro de este escaparate, con este método al que llamaremos sort, nos va a servir para poder organizar los artículos de un determinado modo, que ya lo decidimos en nuestra implementación de compareTo, que va a ser por el precio, como dijimos. Y para hacerlo vamos a utilizar otro método de una clase de la librería de Java, que en este caso es la clase Collections, que nos va a permitir llevar a cabo esta ordenación. Para ello cuenta con un método que se denomina también así, el método sort, método que podemos ver aquí en su documentación. Aquí tenemos el método sort, al que, como vemos, hay que pasarle una lista, que en este caso será nuestra lista enlazada. Lo estamos viendo, lo seguiremos viendo a lo largo del curso. Estoy por supuesto que ya lo tendrás muy claro.
un lenguaje de programación como Java cuenta con multitud de clases ya implementadas en su librería de clases, pero eso no significa que usar estas clases sea llegar y poner un nombre. Hay que aprender a utilizarlas, saber qué métodos tienen. Por eso es imposible que haya nadie que domine un lenguaje como Java que no haya trabajado mucho con las clases. Ni mucho menos es necesario aprenderse todos estos métodos de memoria o barbaridades por el estilo, pero sí que es necesario saber en su momento cuando tenemos que utilizar algunos de estos métodos, dónde acudir, ver cuál es la firma, la sintaxis, qué argumentos hay que pasarle y poder utilizarlo. Por tanto, se va por ejemplo aquí en Collections, la cantidad enorme de métodos que tiene. Nos facilita muchísimo el trabajo, pero hay que aprender a usarlos. Así que si realmente quieres convertirte en un experto en Java, empieza por trabajar mucho con las clases que incorpora la librería de Java, porque no solo en sí se aprende una clase, sino que se aprende que también es clave en cuanto tenemos una duda, rápidamente encontrar a través de la documentación el método, qué es lo que ocurre, cómo hay que escribirlo, qué parámetros hay que pasarle, etcétera. Una vez entendido esto, nuestro método sort va a ser tan sencillo como collections sort y pasarle como parámetro catálogo, que recuerda que es la variable donde tenemos almacenado esa lista que estamos utilizando, el linked list. Pues ahora que ya tenemos creadas nuestras dos clases, las tenemos incluidas dentro de nuestro paquete, es cuando ya estamos preparados para desarrollar un programa que realmente use este paquete, al que llamamos comillas Aaron para tienda. Así que ese primer archivo que creamos, regalos Java, que recuerda que no está dentro del paquete con Illasaron porque no forma parte de él, aunque lo va a utilizar. Que es justo lo primero que vamos a hacer, igual que en esta clase, por ejemplo, escaparate. Importamos Java Util, todo el paquete con el asterisco para que importe todas las clases del paquete. Pues ahora en regalos Java vamos a tener que importar el paquete que hemos creado nosotros y lo hacemos del mismo modo con import con Illasaron para tienda, y también de este modo nos va a importar todas las clases que estén contenidas en ese paquete. Una vez hecho el import, como ya sabemos, podemos acceder a las clases que están en el paquete y desde luego lo que nos interesa, los métodos o atributos que estén dentro de esas clases. Así que vamos a crear ahora la clase regalos de este archivo, de este programa. Y a continuación creamos el método main para convertirlo en aplicación, como también ya sabemos. Y ahora vamos a empezar por instanciar un objeto de la clase escaparate, a la que accedemos gracias al paquete. Así que creamos un objeto de esa clase, al que vamos a llamar, por ejemplo, almacén. Y ahora vamos a utilizar los métodos de esta clase escaparate. Vamos a empezar utilizando el método addArtículo, que nos va a permitir añadir varios artículos dentro de la variable catálogo que tenemos aquí creada. Así que podemos utilizar las veces que queramos addArtículo, pasándole para cada uno los 4 parámetros que aquí indicamos: ID, nombre, precio y cantidad. Y es lo que hacemos. Vamos a poner varios, podemos poner más, con almacén addArtículo y pasándole una ID, un nombre, precio y cantidad. Aquí tenemos un ejemplo, podríamos poner más, los que quisiéramos. Y a continuación vamos a llamar a el método sort que creamos para ordenar todos los artículos que vayamos incluyendo. Así que del mismo modo, almacén sort, llamamos a ese método. Y en el resto del código lo que vamos a hacer ahora es utilizar un loop for para acceder a todos los artículos que tengamos dentro de esa lista enlazada y mostrarlos en pantalla sin más. Así que creamos un loop for en el que utilizamos el método getSize, que recuerda que es el que nos dice mediante el uso de size el número de artículos que hay en esa lista enlazada, y se está repitiendo el loop mientras siga habiendo artículos que mostrar.
Para hacerlo, creamos por ejemplo una variable a la que llamar mostrar de la clase artículos y hacemos un cast para que lo que nos devuelva almacén getArtículo, en la que se irá pasando en cada momento el valor que tenga y que será cada uno de los artículos que tenemos en la lista enlazada, nos vaya guardando. Y ahora simplemente ya con un sistema println, pues para que nos lo muestre en pantalla sin más. ¿Qué es lo que hacemos en esta parte? Donde vamos a utilizar los métodos accessor que creamos antes, getNombre, getDetalle, getPrecio, getCantidad, y que irá recuperando para cada uno de los artículos que esté dentro de la lista. Pues aquí tenemos esta primera aplicación que usa un paquete creado por nosotros con dos clases. Si lo ejecutamos, vemos en la salida cómo nos devuelve la información ordenada según la cantidad. Puedes cambiar las cantidades y ver cómo cambiaría también los valores que aparecen, como indicamos. Ahí tenemos la salida de nuestra aplicación. Pues hasta aquí llegamos en este vídeo tutorial. ¿Queda algún tema, no ya fundamental, y que tendremos tiempo en la parte práctica del curso que vamos a iniciar para en algún momento hacer referencia a esos temas, como por ejemplo ver el funcionamiento de las clases internas? Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Como decía, a partir del próximo vídeo tutorial vamos a empezar con la parte práctica del curso y vamos a empezar justo en esa primera parte viendo cómo crear interface de usuario en Java. Recuerda que no estamos hablando ahora de las interfaces, esa alternativa que Java da a no contar con herencias múltiples como estuvimos viendo hoy. Hablamos de interface de usuario, que simplemente es el conjunto de mandos, de controles, por decir así, con lo que cuenta un programa para que el usuario pueda interactuar con él. Veremos, sobre todo a través del uso del paquete Swing, cómo se lleva a cabo en Java la creación de estas interfaces. Será en el próximo video tutorial, en el que yo espero que esta parte teórica, porque no queda otro remedio, no haya sido demasiado árida, aunque la programación es como es y exige esfuerzo por parte de la gente. Ya lo dije en muchas ocasiones que no hay nada más terrible que esta costumbre de creerse que las cosas tienen que ser muy fáciles. Las cosas que son muy fáciles las aprende cualquiera. Por lo tanto, lo que realmente importa cuesta aprenderlo y hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y muchas veces desesperarse. Por eso esta sociedad tan de cómodos que no quieren esforzarse para nada, pues nos está llevando donde nos está llevando. Gente simple, incapaz de llevar a cabo ningún proceso complejo de pensamiento. Yo cuando hago todas estas cosas, me plantean alguna vez que por qué me gusta enseñar a programar. Yo creo que realmente más que estar enseñando a programar, lo que intento es aprender yo y enseñar en lo que pueda a los demás a pensar, que es lo fundamental en esta vida, que aprendemos todos a pensar, usar las capacidades que tenemos lo mejor que podamos, y para eso hay que practicar como con cualquier otra cosa. Bueno, pues por hoy nada más. Una vez más os habló Jesús Conde. Nos vemos.